¿Ahora se me oye? Sí, profesora. Genial. Qué raro. ¿Qué habría pasado? Ok, muchas gracias. Ahora sí estamos, entonces. Ok, vamos a empezar entonces con la segunda parte, los fundamentos de la comprensión lectora. La vez pasada habíamos visto el tema de la situación comunicativa y hoy vamos a ver un poquito más específico. Vamos a entrar a la intención comunicativa. ¿De acuerdo? Recordemos que toda comunicación parte de una intención, ¿cierto? Si no hay intención, no podemos hablar de una comunicación eficiente. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ustedes están caminando por la calle, ¿cierto? Y ven a un grupo de personas en la esquina y pasan por ese grupo de personas y de pronto oyen, no sé, algún adjetivo, algún calificativo. Y ustedes dicen, oh, me lo está diciendo a mí. Y se ofenden, ¿no? ¿Será cierto esto o no? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes pasan por la calle, pasan por un grupo de personas y oyen que de pronto una de las personas de este grupo dice algo, ¿no? ¿Ustedes podrían asumir que se lo están diciendo a ustedes o no? ¿Qué creen? ¿Se lo estarán diciendo a ustedes o no? ¿Qué opinan ustedes? Podríamos decir, ah, no, sí, me lo está diciendo a mí, o no, no, no me lo está diciendo a mí. ¿Qué creen? La respuesta sería que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos si tuvo la intención de decirlo o no. Entonces, algo básico para establecer un proceso comunicativo es que exista una intención, ¿de acuerdo? Todas las personas enunciamos, o sea, los emisores enuncian algún tipo de información porque tienen una intención detrás. Sin la intención no existe una comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, dice, la intención de la comunicación es la expectativa del emisor o, en este caso, en el caso escrito, del escritor, ¿cierto? Respecto de lo que desea lograr en el lector o en el receptor, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, un autor puede pretender convencer, informar, invitar a la reflexión, sembrar una duda, sustentar una opinión, argumentar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, nadie enuncia algo, nadie emite un enunciado si es que no tiene una intención comunicativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, podemos decir que esta pequeña fotito que tenemos aquí, ¿no? Pretendería informar sobre la necesidad de marchar contra el gobierno de turno, por ejemplo. O la otra imagen, ¿qué podría significar? ¿Qué intención podría tener? Criticar una actividad bélica entre países que existen en la actualidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos eso. Sin intención comunicativa no hay un proceso comunicativo eh, óptimo. ¿De acuerdo? Es importante saber que todo emisor desea comunicar algo. Si no desease comunicar nada, no enunciaría. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, un segundo punto súper importante para la situación comunicativa es el contexto. Sin contexto, nosotros podemos confundir las ideas, ¿cierto? De un determinado emisor. Y sé que ustedes han escuchado muchísimas veces esto de se sacó de contexto, se descontextualizó. Y claro, el contexto es vital para saber cuáles son, qué connota lo que el emisor está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, contexto comunicativo es el conjunto de factores que acompañan y condicionan el acto comunicativo. ¿De acuerdo? Entre los factores habituales encontramos al lugar, tiempo y cultura, aunque también podemos hallar otros más específicos en casos particulares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy, no sé, con mi hermano o con mi hermana y estoy jugando con ellos, ¿no? Y de pronto los empujo, sabemos pues, todos los que tenemos hermanos y hermanas, sabemos que esas dinámicas son parte de lo que es ser hermano o hermana, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si una persona solamente ve el acto de empujar? Podría pensar que se trata de una agresión, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué no está tomando? No está tomando en cuenta el contexto. Por eso el contexto es importante, es vital para el acto comunicativo, ¿de acuerdo? Para que se entienda el acto comunicativo. ¿Ok? Entonces, no pueden haber diversos momentos, diversos contextos comunicativos, ¿no?
Puede haber un contexto político, un contexto social, un contexto familiar, un contexto religioso, un contexto cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora al primer texto. Obviamente vamos a practicar aquí sobre la intención y los contextos. ¿De acuerdo? Les voy a leer, ustedes vayan leyendo el pequeño texto que tenemos aquí. Creo que está un poquito apretada la letra. Voy a ver si le puedo dar un poquito más de aire para que sea mejor. A ver, vamos a darle un poquitín más de aire. Ya está. Chao, ya está. Ok, está mejor ahora. Entonces, empiezo a leer, ¿de acuerdo? Ustedes vayan entendiendo la lectura. Dice, en el desierto, en el distrito de Sechura, en el desierto, a unos 20 kilómetros de la población, se encuentra un inmenso médano. Médano es un conjunto de arena, ¿no? De tierra. Un inmenso médano, que por la blancura de sus arenas le llaman médano blanco. Este es muy alto, nadie puede subirlo, porque dicen que está encantado. Está rodeado de forraje y cuentan los pastores que habitan por allí, que siempre oían tocar un tamborcito, pero que nunca llegó a ser descubierto. ¿Quién lo tocaba? En el centro del médano hay corales y cosas de oro, por eso la gente quería subir. Y apenas habrían subido 5 o 6 metros, en ese desierto comenzaban a desaparecer sus pies, y como tenían miedo, no continuaban. Imagínense. Se cuenta que dos señores, yendo por esos lugares, se perdieron en el camino. Cuando se dieron cuenta que estaban perdidos, ya habían caminado bastante, tenían sed y no encontraron dónde tomar agua. Caminaron más y más, buscando cómo orientarse. De pronto vieron un río y se alegraron y se dirigieron a él. Cuando llegaron, hicieron beber a sus caballos. Ellos llevaban 2 depósitos y también los llenaron de agua. Creían que era el río de Batán, que pasa cerca de Sechura. Pero como estaban cansados, se quedaron a descansar y se durmieron. Cuando despertaron, ¿cuál sería su sorpresa al ver que el río era un médano? Los depósitos que llenaron de agua estaban llenos de arena. Estaban encantados. Este médano era era el famoso médano blanco, y no sabían cómo llegaron a él. Este es un pequeño texto, ciertamente una leyenda, ¿no? Un mito. Muy bien, escrito por José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar entonces a las preguntas. Dice, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Informar, apoyar, describir o relatar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podría haber sido la intención comunicativa del texto que acabamos de leer? ¿Informar algo, apoyar alguna postura, describir algún evento, relatar? ¿Qué creen ustedes? ¿A, B, C o D? Indíquenme, por favor. A, B, C o D. ¿Mm? ¿Cuál será? A, B, C, D. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Nada? ¿Qué nos han contado aquí? Nos han contado un poco una leyenda, ¿no? La leyenda del médano blanco, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ha sido la intención comunicativa del texto? ¿Mm? Muy bien, la D es cierto. Lo que han querido hacer los autores ha sido relatar básicamente una leyenda. Muy bien, relatar. Perfecto, vamos con la 2. ¿Cuál es el contexto donde se desarrolla el texto? ¿Un contexto social, un contexto cultural determinado, un contexto educativo determinado, un contexto histórico? Por histórico entendemos una línea de tiempo, ¿no?
Entonces, aquí, ¿cuál ha sido el contexto en el que se ha desarrollado este relato? Una sociedad determinada, una cultura determinada, un nivel educativo determinado o un hecho histórico. ¿Qué marcarían ustedes? ¿A, B, C o D? ¿Mm? ¿A, B, C o D? Recordemos que el contexto es ese espacio que engloba la situación comunicativa, ¿cierto? Y por supuesto en el que se desarrolla la intención comunicativa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será aquí el contexto en el que se desarrolla el texto? Un contexto social determinado, un contexto cultural determinado, un contexto educativo, un contexto histórico. ¿Cuál? Nada. Aquí ciertamente estamos frente a un contexto cultural, ¿verdad? Es un contexto cultural determinado, ¿verdad? ¿Qué cultura? Obviamente la cultura del norte, ¿verdad? Los mitos que se tejen en Sechura frente al médano blanco. Entonces estamos en un contexto cultural determinado. Muy bien, finalmente, ¿cuál ha sido la intención comunicativa del autor? Contar un suceso realista, analizar una obra literaria, narrar un hecho fantástico, motivar a la lectura ficticia. Aquí, ¿cuál será? ¿A, B, C o D? ¿Mm? ¿Cuál ha sido la intención del autor? Sí, ciertamente, ¿no? Muy bien. Narrar un hecho fantástico, ¿no? Que eso del médano blanco te engaña, ¿no? Y te hunde y te confunde, ¿cierto? Muy bien, narrar un hecho fantástico. Entonces, ahí tenemos las respuestas. Vamos con el siguiente conjunto de preguntas. Nos dice, ¿es compatible con la lectura afirmar que el médano blanco existía solamente, que en el médano blanco existía solamente oro, podría morir gente, oían varios instrumentos? ¿Qué marcarían ustedes? Es compatible con la lectura. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué podría pasar en el médano blanco? Vamos a analizar. ¿Existía solamente oro? No, pues no, porque también decían que existía conchitas, ¿no? Oían varios instrumentos. Decían que no, que solamente era un tamborcito, ¿verdad? Podía morir gente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando subías 5 o 6 metros, empezabas a hundir, claro, la ve, muy bien, empezabas a hundirte, ¿cierto? Imagínate qué hubiese pasado si llegabas arriba, te terminabas de hundir, ¿no? Entonces podían morir las personas en el médano blanco, ¿no? Ciertamente en esta respuesta sería la B. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, el verbo desaparecer connota hundirse, morirse, inmovilizarse. Esta es sencilla. ¿Cuál podría ser la respuesta adecuada? ¿A, B o C? Hundirse, morirse, inmovilizarse. ¿Mm? Porque decían, ¿no? Cuando empiezas a caminar, subes 5 o 6 metros y empiezas a hundirte, no empiezas a desaparecerte, ¿cierto? Es porque tu pierna se hundía. Ciertamente aquí la respuesta sería hundirse. Muy bien, excelente. Vamos a la última. Dice, si los dos hombres al despertar tuvieran sus depósitos llenos de agua, entonces estos habrían sido bebidos antes. B, la existencia del río Batán sería real. C, aquellos estarían solamente soñando. ¿Qué hubiese pasado si los hombres al despertarse, porque ellos pensaban que se habían acercado al río Batán, pues, ¿no? Y decían, ay, qué bueno. Y llenaron sus alforjas y bebieron y vieron los caballos también, ¿no? Porque pensaban que estaban bebiendo agua. Pero cuando se despertaron, se dieron con la sorpresa de que no, que era arena. ¿Qué hubiese pasado, dice el texto, la pregunta, si cuando esos dos hombres se hubiesen levantado, hubiesen visto que sus alforjas realmente tenían agua? Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Mm? No habrían sido bebidos antes, la existencia del río Batán sería real,
Aquellos estarían solamente soñando. ¿Qué marcarían ustedes? ¿La C? No, no sería la C. Sería la B, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si los hombres realmente hubiesen encontrado agua? Pues si realmente, ¿no? Si realmente hubiesen encontrado agua, pues ciertamente habrían llegado al río Batán, ¿no? No habrían sido encantados por el médano blanco, ¿cierto? Sino que de verdad habrían llegado al río, ¿no? Entonces, estas son las respuestas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces voy a dejar de compartir esto para compartir nuestro material y empezar a hacer nuestras preguntas, ¿ok? Voy a compartir. Aquí está. Ok, tenemos este primer textito y ciertamente nos van a preguntar por la intención del autor, o sea, ¿qué es lo que ha querido, cuál ha sido la intención del autor? ¿Qué es lo que ha querido decir el autor con el texto? ¿De acuerdo? Ustedes tienen su material a la mano, vayan leyendo también, vayan subrayando en lo que yo les voy leyendo, ¿ok? Vamos a ver, texto A dice, la orientación sexual de una persona se puede deducir a partir de su físico y porte. Reza una creencia popular, ¿no? Sin embargo, se trata de un error. Los humanos no poseemos un sexto sentido que nos permita determinar de manera acertada la tendencia sexual de nuestros congéneros, publicaron en julio pasado psicólogos dirigidos por Janet Hyde de la Universidad de Wisconsin-Madison. Dice, el equipo solicitó a un grupo de probandos, o sea, de gente, ¿no?, que determinaran si los individuos que aparecían en una serie de fotografías eran heterosexuales u homosexuales. Observaron que los participantes acertaban con la misma frecuencia con la que erraban, es decir, por puro azar. El conocido radar gay no es más que un mito popular, nos dicen, apuntan los investigadores. Aún así, cabe señalar que en general los sujetos evaluados poseían un buen olfato para los estereotipos que predominaban en este ámbito. A partir de la gestualidad, la vestimenta o la profesión, sabían si esa persona sería considerada homosexual por los demás. O sea, básicamente se basan en estereotipos, ¿no? Nos dice finalmente, los estereotipos acostumbran a conducir a un error, advierten los científicos. Por ejemplo, algunas personas estimarían que un hombre que luce con camisa rosa puede ser homosexual. Pero hay varones heterosexuales que visten una camisa de ese color que homosexuales, ¿no? Pues los primeros son más numerosos. Entonces, lo que nos dice el texto básicamente es que estos supuestos indicios que la gente menciona para determinar si alguien es heterosexual o es homosexual, básicamente son estereotipos que pueden fallar o pueden acertar, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál es la intención del autor aquí? ¿Qué creerían ustedes? ¿Cuál podría haber sido la intención del autor? ¿Para qué ha escrito el autor este pequeño texto? ¿Qué pretende hacer aquí? Criticar, informar, ¿qué cosa? Desmentir. ¿Qué creen ustedes? A ver, piensen. ¿Cuál podría haber sido la intención del autor? Dar a conocer que las personas nos basamos en estereotipos para identificar si las personas son homosexuales u heterosexuales, ¿no? Muy bien. Excelente, Aaron. Muy bien. Perfecto. Entonces sí, ¿no? ¿Cuál podría haber sido la intención del autor? Básicamente, informar y desmentir, ¿cierto? Informar y desmentir este famosísimo mito popular que dice que ciertos estereotipos pertenecen a homosexuales o a heterosexuales, ¿cierto? Que básicamente son estereotipos. Pueden acertar como también pueden fallar. Muy bien. Excelente con el texto A. Vamos ahora al texto B, ¿de acuerdo? Ustedes lo tienen en su... Ustedes lo tienen igual a mano, así que pueden ir leyendo, ¿ok? Vamos con el texto B. El texto B lo escribe Diana Miloslavic, ¿no?, que fue ministra de la Mujer en algún momento, ¿ok?
Muy bien, entonces dice, todas las mujeres, independientemente de nuestra ideología, clase, edad, identidad, discapacidad, origen étnico o situación social, ya sea afrodescendientes, indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantes, integrantes de la comunidad LGTBI, migrantes, etcétera, hemos enfrentado violencias de género, sexismo y racismo a lo largo de nuestras vidas y seguimos expuestas a estas agresiones. Por ello, una de las principales luchas de las mujeres y los movimientos feministas es combatir las estructuras fundamentales que perpetúan la violencia contra nosotras. En los últimos 50 años, las legislaciones, convenciones, políticas, programas y servicios no han logrado erradicar esta pandemia en la sombra, visibilizada aún más durante la crisis del COVID, ¿no? Estas violencias persisten y en muchos casos se han agudizado. Hemos comenzado a desequilibrar el sistema patriarcal que nos mantenía en silencio, desmoralizadas y subordinadas. Sin embargo, en este reino de abuso, delito, crimen, feminicidio e impunidad, no queremos ni podemos seguir viviendo. A pesar de ser la mitad de la población mundial, seguimos siendo tratadas como un grupo minorizado. Las mujeres continuamos trabajando para que las demandas de género sean centrales en los ámbitos políticos, económicos, sociales y, por supuesto, culturales, ¿no? Con el objetivo de construir un futuro digno para la humanidad, en el cual la mitad de la población viva libre de todas las formas de violencia. Muy bien, entonces, ciertamente aquí nos está contando Diana Miloslavic que las mujeres, porque todas las mujeres hemos sufrido violencia de género en algún momento, ¿no? Ya sea por nuestra identidad, por nuestra edad, ¿cierto? Por nuestro origen étnico, por nuestra situación social, etcétera. Pero todas las mujeres hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas algún tipo de violencia de género, ¿no? Y nos dice, a pesar de que ha habido avances, a pesar de que el feminismo ha establecido una lucha, ¿no? Para que estas violencias se acaben, todavía seguimos en este proceso, ¿no? Todavía seguimos luchando para que todas las formas de violencia de género se terminen, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál ha sido la intención aquí de la autora? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál ha podido ser la intención principal de la autora? ¿Para qué ha escrito ese texto? A ver, piensen. Quiero informar. El resto, ¿qué opinan? ¿Qué dice Leonardo? ¿Qué dice Guadalupe? ¿Qué dice Baña? ¿Qué dice Fátima? ¿Qué dice Yamila? ¿Qué dice Williams? Informar y reflexionar sobre la violencia de género que viven las mujeres. Muy bien. Ciertamente, informar, reflexionar, denunciar también, ¿no? Que las mujeres enfrentamos una serie de violencia de género que no han menguado, sobre todo, ¿no? Que ciertamente han avanzado, pero que todavía no se acaba, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que ha querido hacer Diana Milos Lavis es informar, reflexionar, denunciar, ¿cierto? Que las mujeres enfrentamos una serie de violencias de género y que a pesar de que han habido ciertos avances, todavía seguimos en la lucha de ellas, ¿cierto? Muy bien. Ahora, quiero que miren su documento. Voy a ponerlo acá, pero no sé si se va a ver por completo. ¿De acuerdo? ¿Qué es en caso de sismo? Bueno, nos dicen antes, después, salida, ¿no? Nos dicen antes, identifique la zona de seguridad, localice las rutas de evacuación. Durante el sismo, ¿qué hacemos? Conserve la calma, aléjese de las ventanas o los objetos que te pueden caer encima, no utilices elevadores, no utilices escaleras eléctricas, ¿cierto? Aléjate del fuego, elimina, si hay por ahí incendios, elimínalos. Y después, ¿qué hacemos? Ayuda a la gente, ¿cierto? Y aléjate de los edificios y viviendas dañadas. Tenemos lo que se conoce como una infografía. Ok. Entonces,
¿Cuál es la finalidad de esta infografía? ¿Cuál es la intención del autor con esta infografía? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Cuál será la intención del autor con esto? Tenemos una infografía sobre los sismos, ¿cierto? Dar a conocer los pasos a seguir ante un sismo, ¿cierto? Muy bien. Informar qué se debe hacer, ¿cierto? En caso ocurra un sismo, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, eso es lo que teníamos para hoy con respecto a la intencionalidad. Recuerden algo, la intencionalidad básicamente es lo que desea mencionar el emisor. Todo acto comunicativo posee una intencionalidad. No hay ningún acto comunicativo que se haga sin intención. Es decir, todo emisor, ya sea de un texto o hablando, ¿cierto? Tiene una intención al momento de emitir su mensaje. O sea, eso de no, me malinterpretaste, no quise decir ello, no, ¿no? Todo emisor tiene una intención al momento de emitir el mensaje, ya sea hablado, escrito o en formato de gráfico como lo que tenemos en pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Tenemos ese primer textito, que es un extracto de un artículo, ¿no? Que hizo Julio Ramón Ribeiro en el 53, ¿cierto? Sobre que no existía, él menciona, no existe una novela que hable sobre Lima, ¿no? Entonces, eso lo menciona en el 53, ¿no? 20 años después empiezan a aparecer novelas sobre Lima, pero en este momento en el que él escribe este pequeño texto que tenemos aquí, ¿no? Ya no había existido, todavía no habían nacido las novelas que hablaban sobre el Lima, prácticamente, ¿no? Entonces él nos empieza a explicar un poquito por qué se da esto y qué es lo que podemos esperar, ¿de acuerdo? Sí conocen a Julio Ramón Ribeiro, ¿cierto? Es un escritor, ¿no? Un narrador. Creo que todo el mundo conoce Los gallinazos sin plumas, ¿no? Entonces ya él es el escritor de Los gallinazos sin plumas. Muy bien, vamos a hacer esto, eso lo van a hacer ustedes en lo que me acomodo mejor y después lo revisamos, ¿de acuerdo? Tenemos 5 minutos para que ustedes lean ese texto y luego lo analizamos. ¿De acuerdo, chicos? A ver, empecemos texto, por favor, con la lectura de ese texto. En 5 minutos lo solucionamos. Empecemos.
Me fui un momento, pero ya volví. Ok, les decía que, ya, les decía que, ¿terminaron de leer? Estamos pues frente a la novelística peruana, ¿no? Y nos dice básicamente que no existe todavía una novela que hable sobre Lima, ¿no? Que todas las novelas hablan sobre provincia por dos razones importantes, ¿no? La primera, muchos autores nacen en provincia, ¿cierto? Y la segunda, que la provincia queda como una anécdota, ¿no? Como una especie de sensibilería, ¿cierto? Anecdótica que la traslada a las novelas, ¿no? Entonces, básicamente eso trata el texto, ¿de acuerdo? Vamos con la primera pregunta. La pregunta 1 dice, la intención principal del autor es, ¿cuál habría sido la intención del autor? A, especular sobre la posibilidad de que Lima tenga un texto digno de ella. B, asegurar que la novela sobre Lima es una utopía por el provincialismo. C, encontrar una explicación al problema de la poética novelística capitalina. D, discutir a partir del pesimismo de los artistas sobre la creación novelística. E, oponerse a una visión que deja de lado el cuento como forma idónea. ¿Qué marcarían ustedes aquí? A, B, C, D, E. ¿Cuál ha sido la intención del autor? El autor dice, no, no hay, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Especular sobre la posibilidad de que en algún momento, ¿no? Porque él dice, uy, no puedo marcarlo. Él nos dice, ¿no? ¿no? Acá, queda. De modo, pues, cabe ser optimistas y esperar, ¿no? Resignadamente que alguien se decida a colocar la primera piedra de una novela de Lima, ¿cierto? Una novela de Lima. Lo que no sabía Ribeiro en el 53, ¿cierto? Era que después, en el 70, iba a aparecer Bryce, ¿no? Hablando sobre Lima y muchos otros autores iban a empezar a hablar sobre Lima después, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta ese momento él todavía no lo sabía, ¿no? Muy bien, 1A, excelente. Vamos con la 2, dice el doble peso, la expresión doble peso alude a qué. Aquí tenemos, ¿no? La provincia entonces ejerce un doble peso sobre los novelistas, pesa telúricamente sobre quienes han nacido en ella, ¿cierto? Y pesa como pintura, como novedad, como anécdota sobre las que lo han visitado, ¿no? Hay un doble peso, dice, ok, cómo podría, la expresión doble peso, ¿a qué alude? Independencia, secuencia, razón, retraso o reflexión. ¿Qué más quieren ustedes? La C, ¿cierto? Lo expliqué hace un momento, ¿no? Dos razones, ¿verdad? La provincia tiene dos razones para que todo el mundo escriba sobre ella. O nacieron allí o les gustó demasiado, ¿cierto? Muy bien, la sé. Vamos con la pregunta 3. Dice, en relación con la provincia es incompatible, o sea que no es incompatible, como lo ha afirmado en el texto, aducir que A, aún guarda en sí el compromiso de Arguedas, Albújar y Alegría, entre otros. Su peso es tan su peso es tan gravitante que no se puede escapar de ella sin un plano. C, guarda una serie de razones y formas que le han permitido tener poetas. D, no podrían conquistar la construcción de una visión novelística de Lima. E, es imposible asumir su compromiso dentro de la descentralización del Perú. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál es incompatible con esto? Por ahí Aaron dice la C, la D, perdón. Aaron dice la D. El resto que menciona. La D. ¿Cierto? Es incompatible. D. Muy bien. Además nos dice importante pues tener una visión mucho más objetiva, mucho más crítica para hacer una novela de Lima, ¿no? Y nos dice, hay que dejar atrás la sensibilería, ¿no? Por acá estaba. Acá está, ¿no?
La ausencia de sentido, de lo trágico, trae aparejada la impermeabilidad para la sensiblería, ¿no? Entonces hay que dejar atrás todo ello, ¿no? Para poder hacer la novela de Lima, dice. Muy bien, entonces esto en la 3, vamos con la 4. Se infiere que para conseguir la novela que Lima necesita, los escritores deben A. Abandonar todo tipo de referencia poética y sensible, o sensiblería. B. Alejarse de influjos emocionales a partir de lo analítico y partir de lo analítico. C. Abordar solo aquello que la ciudad ofrece como materia. D. Emprender una exploración sincera de espacios y temas. E. Negarse a cualquier pretexto artístico de índole telúrica. ¿Qué marcarían en la 4? A, B, C, D, E. Por allí Javiera dice la B. El resto. ¿Qué opina el resto? ¿Mm? ¿No? Vamos a ver. Se infiere que para conseguir una novela que Lima necesita, los escritores deben abandonar todo tipo de referencia poética. Eso no lo dice, ¿no? De sensibilidad sí, pero de poética no. B. Alejarse del influjo de las emociones y partir de lo analítico, justamente eso, ¿no? Nos dice que, hay que alejarnos del emotivo, de la emocionalidad, ¿no? De la sensibilidad, y más bien ser racionales, ¿no? Analíticos, directos, ¿cierto? Para poder construir una novela propia de Lima, ¿cierto? De las 4 es la D. ¿De acuerdo? Vamos con la 5. Si la novela no exigiera cerebralidad es como racionalidad, ¿ya? Si la novela no exigiera racionalidad, tal como lo plantea Ribeiro, entonces, ¿qué hubiese pasado? A. Sin requerimiento alguno, Arguedas habría podido arribar a la novela de la ciudad. B. Los escritores provincianos afirmarían su compromiso con el arte racionalista. C. Bastaría con un puñado de relatos sentimentales para hablar de la ciudad. D. Valdelomar no habría escrito una novela sobre Jauja, sino sobre otro pueblo. E. Los esfuerzos para la confección de una narrativa serían mínimos y sintéticos. ¿Qué marcarían? ¿Qué hubiese marcado? ¿Qué marcaron aquí en las 5? Dice, bueno, si una novela no exigiera, o sea, una novela no exigiese que sea pues racional, ¿no? Según Ribeiro, entonces, ¿qué hubiese pasado? Porque no dicen, ¿no? Arguedas, Ciro Alegría, ¿no? Escorza, todos los indigenistas, ¿no? Tienen ahí una emotividad, ¿no? La imagen de la provincia está muy presente, ¿no? No la podemos arrancar de ellos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si hacer una novela no exigiese este compromiso racional? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Mm? ¿No se les ocurre? ¿No? Aquí sería la A, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, a ver, si para hacer una novela no se exigiese que sea racional, entonces, ¿qué hubiese pasado? Bueno, si no una novela no exigiese racionalidad, entonces Arguedas, por ejemplo, ya habría hecho una novela sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque es muy emotivo, ¿cierto? Porque hay mucha sensibilidad en su obra. Entonces, ya lo habría hecho, ¿no? Él más bien dice, bueno, los autores en este caso indigenistas, ¿no? Los autores indigenistas, los autores de provincia no pueden hacer una novela sobre Lima porque eso exige que haya una racionalidad y ellos no la tienen, ellos más bien tienen la sensibilidad, ¿cierto? Pero acá te preguntan, ¿pero qué hubiese pasado si no se exigiese esta racionalidad para hacer una novela de Lima? ¿Qué hubiese pasado? Entonces, la respuesta más adecuada sería, bueno, si no se hubiese
Si no se exigiese tener una racionalidad para hacer la novela de Lima, entonces, por ejemplo, Arguedas ya habría hecho una novela sobre esta ciudad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso sería la A. ¿Queda claro esto? ¿Hasta aquí preguntas, dudas, alguna clave que no se haya entendido? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es el texto 1. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al texto 2, que es un texto mixto. ¿Okay? Ya sabemos que los textos mixtos pues combinan textos, fragmentos, párrafos con imágenes, ¿no? Ok, vamos a leer este texto. Dice, el objetivo 14. El objetivo 14 hace referencia a los objetivos, creo que son como 20 o 30 objetivos de las Naciones Unidas para tener un planeta adecuado, ¿no? Y avanzar como sociedad. Entonces, acá nos dicen el objetivo 14. Ok, el objetivo 14 pretende conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. La existencia humana y la vida en la Tierra dependen de unos océanos y mares sanos, ¿no? Entonces nos está diciendo que la existencia en la Tierra y la vida humana va a depender del mar, básicamente, ¿no? Del océano. Siempre y cuando esos estén sanos, dice. Los océanos son intrínsecos a nuestra vida en la Tierra. Cubren 3/4 partes de la superficie terrestre. Contiene el 97% de agua de la Tierra y representa el 99% del espacio vital del planeta por volumen. Proporcionan recursos naturales claves como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos, ¿no? Ayudan a descomponer y eliminar los residuos y a reducir la contaminación y sus ecosistemas costeros. Y sus ecosistemas costeros contribuyen a reducir los daños causados por las tormentas. También constituye el mayor sumidero de carbono del planeta. La contaminación marina está alcanzando niveles extremos. Más de 17 millones de toneladas métricas contaminaban el océano en el 2021, cifra que se duplicará o triplicará para el año 2040, lo que resulta preocupante, ¿no? El plástico es el tipo de desecho marino más dañino. En la actualidad, el pH medio del océano es de 8.1 aproximadamente, un 30% más ácido que en la época preindustrial. O sea, nuestro mar está ácido, ¿no? La acidificación de los océanos amenaza la supervivencia de la vida marina, perturba la cadena alimenticia y socava tanto los servicios vitales que prestan los océanos como nuestra propia seguridad alimentaria. La gestión responsable de este vital recurso mundial es una de las claves de un futuro sostenible. Esto implica aumentar la financiación de la ciencia oceánica, intensificar los esfuerzos de conservación y cambiar con urgencia el rumbo del cambio climático para salvaguardar el mayor ecosistema del planeta. Los esfuerzos actuales para proteger los océanos no responden aún a la urgente necesidad de salvaguardar este vasto, aunque frágil, recurso. Ustedes saben pues que la mayor cantidad de oxígeno en el planeta lo dan los océanos, ¿verdad? Entonces eso, ¿no? Los océanos son intrínsecos a nuestra vida en la Tierra, o sea, dependemos de los océanos, ¿no? Vamos a ver ahora esta gráfica. El título es Preservar los océanos para proteger la Tierra. Se necesitan medidas urgentes para salvaguardar el ecosistema más grande del planeta, ¿no? Y nos dicen emergencia oceánica. Y estas son 1, 2, 3, 4, 5. Esas son 5 de las razones más importantes por las que el océano se encuentra en emergencia, ¿no? O 5 formas de evidenciar la emergencia oceánica, ¿no? La primera forma es la eutrofización costera, ¿no? Esto genera algas y zonas muertas dentro de los océanos, ¿no? La segunda emergencia es la acidificación de los océanos, ¿no? Ya sabemos que es 30% superior al periodo preindustrial, ¿no? La siguiente es el calentamiento del océano. Es decir, los océanos han aumentado sus niveles de mar y esto afecta a los ecosistemas marinos. ¿De acuerdo? Otra es la contaminación por plástico.
17 millones de toneladas métricas en el 2021 nada más, de 2 a 3 veces superior para el 2040. Ustedes saben que los peces tienen microplásticos, ¿no? Y que por eso nosotros también estamos teniendo microplásticos en la sangre. Y otro de los problemas, otra de las emergencias es la pesca excesiva, ¿no? Más de un tercio de la población de peces del mundo sufre de pesca excesiva. Esto lo habíamos visto hace un par de semanas con un texto también sobre esta pesca que arrastraba en las costas peruanas, ¿no? Pero bueno, allí tenemos entonces nuestro texto discontinuo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las preguntas. Uno, ustedes lo tienen. Uno, ¿cuál será el tema cardinal de ese texto? O sea, ¿cuál es el tema central de este texto? A, el resguardo del medio oceánico. B, la protección de la fauna marina. C, la amenaza de los medios marinos. D, la destrucción de la riqueza marítima. E, el aumento de la contaminación. ¿Qué podrían ustedes mencionar? ¿Qué podríamos marcar como tema central del texto? ¿Mm? ¿Qué podríamos marcar como tema central del texto? A, B, C, D, E. ¿De qué trata fundamentalmente este texto discontinuo? ¿De qué trata el texto? Resguardo del medio oceánico, la protección de la fauna, la amenaza de los medios marítimos, la destrucción de la riqueza marítima, el aumento de la contaminación. Leonardo nos dice A. Ciertamente es la A, ¿no? El resguardo del medio oceánico, ¿verdad? Eso es lo que atraviesa al texto, ¿cierto? Resguardar, cuidar, ¿cierto? Proteger el océano, ¿verdad? Porque en el océano pues encontramos oxígeno, animales, ¿cierto? Hay que cuidar, resguardar, proteger el medio oceánico. Muy bien. Muy bien. Vamos con la 2. Dice, el término intrínseco implica muestra, compuesto, resolución, proyecto, condición. Vamos por acá. Los océanos son intrínsecos a nuestra vida en la Tierra. Cubren las 3/4 partes de la superficie terrestre. Ok. ¿Qué podrían marcar ustedes entonces? ¿Qué marcarían aquí? ¿Mm? Intrínseco. ¿Qué podría significar? ¿Mm? ¿Qué podría significar? ¿Qué implicaría esto de que los océanos son intrínsecos a la Tierra, la vida en la Tierra? Muestra la E, ¿cierto? Muy bien, Naili. Muy bien. ¿Quién más había contestado? Muy bien, Javiera. La E, ¿cierto? Que el océano esté bien es una condición básica para que la vida en la Tierra florezca. Si el océano muere, muy probablemente la vida en la Tierra también. ¿Por qué? Acá nos dicen, ¿no? El océano cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre. Y como les mencioné hace un momento, el océano es el principal dador de oxígeno. Entonces, un poquito más importante incluso, no, en importancia no, nos da más oxígeno incluso que el Amazonas, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de oxígeno la estamos sacando del mar. Entonces, ¿qué implica el término intrínseco? Implica una condición, ¿no? Estamos condicionados a el mar. El mar está bien, la tierra va a estar bien. Muy bien. Vamos con la 3. Dice, se infiere que la expresión emergencia oceánica presente en la infografía propone A, distribuir la pesca ilegal en todas sus formas posibles. B, menguar el calentamiento oceánico superficialmente. C, atender una agenda enfocada en el espacio oceánico. D, denegar cualquier posibilidad de solución inmediata. E, resolver la pesca excesiva con alimentación procesada.
¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué podemos inferir de esto? Emergencia oceánica. ¿Qué es emergencia oceánica? ¿Qué implica? ¿Qué podemos inferir de ello? La C, no sé si Javiera, muy bien. ¿El resto? ¿Nada? Ciertamente la C, ¿no? ¿Qué podemos inferir de ello? ¿Qué podemos inferir de la expresión emergencia oceánica? ¿Qué se propone, pues, atender la agenda enfocada en el espacio oceánico, ¿no? Entonces, tenemos que atenderlo. ¿Para qué? Para salvaguardar el ecosistema más grande del planeta, ¿no? Hay que atenderlo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces 3C. Vamos con la 4. Dice, resulta incompatible, o sea, resulta incompatible con lo expresado en el texto y en la infografía que el mayor ecosistema del planeta A acumula su importancia en los réditos pragmáticos para la vida en general. B, requiere de un compromiso en diversas áreas como las ciencias y la pesca. C, se estructura de tal modo que su deterioro amenaza a la humanidad. D, debe ser protegido fundamentalmente por razones de carácter edificante, edificantes de construcción, ¿ya? E, cuenta con un sistema capaz de enfrentar parcialmente las adversidades. ¿Cuál es la incompatible? ¿Cuál es la alternativa incompatible, la que no es aquí? ¿Mm? No es. Vamos a analizar. ¿Acumula su importancia en los réditos pragmáticos para la vida en general? Claro, es súper importante, ¿no? Porque si el mar muere, nosotros morimos, ¿cierto? Bueno, la vida en la Tierra muere. Entonces estamos como supeditados al bienestar de los océanos. Entonces la 1, verdadera. No es la respuesta correcta. B, requiere un compromiso de diversas áreas como la ciencia de la pesca. También es verdadero, ¿cierto? ¿Qué nos decían? ¿Cuáles son los problemas, no? Uno, la acidificación, ¿cierto? ¿Quiénes intervienen ahí? Científicos. Dos, la pesca, la excesiva pesca, ¿no? ¿Quiénes interfieren ahí? Los pescadores, ¿no? Entonces, ahí está, eso también es verdadero. C, se estructura de tal modo que su deterioro amenaza a la humanidad, claramente es verdadero. D, debe ser protegido fundamentalmente por razones de carácter edificante, o sea, debemos proteger los mares solamente por una cuestión estética, una cuestión de construcción. No, ¿cierto? Entonces la respuesta aquí sería la D, ¿verdad? Debe ser por razones de carácter edificante. Esa es la respuesta incorrecta, ¿cierto? La incompatible. No solamente vamos a cuidar los mares para que se vea bonito y que podamos construir cosas. No, vamos a cuidar los mares porque de eso depende la existencia de la humanidad, ¿cierto? Muy bien, entonces la respuesta, excelente Javier, la respuesta sería la D. Muy bien, pasamos a la 5. 5. Si se redujera a cero la contaminación causada por plásticos, entonces, ¿qué sucedería? A. Aún quedaría pendiente disminuir la acidez oceánica acumulada en el tiempo. B. Todos los animales tendrían más chance de crecer en un entorno saludable. C. Habría pasado de un moderno ambiente de producción industrial controlado. D. La participación en el reciclaje se habría disparado a un porcentaje superior. E. Habría otros materiales en juego para la comodidad de la vida en el planeta. La 5, ¿qué marcarían en la 5? Si se reduce a cero la acidez en los mares, entonces, no, perdón. Si se reduce a cero la contaminación causada por el plástico, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería?
Ya no hay más contaminación por plástico. ¿Qué podría suceder? ¿Todos los animales tendrían más chance de crecer en un entorno saludable? Analicemos el cuadro. Ok, nos dicen, ya no hay contaminación por plástico. ¡Plin! Se va. ¿Los peces podrían crecer en un entorno saludable? No, ¿cierto? Todavía nos queda la pesca excesiva, el calentamiento oceánico, la acidificación, la eutroficación, ¿cierto? Entonces, no. ¿Qué nos dicen? La A, nos dice Javier, a ver. La A. ¿Aún quedaría pendiente disminuir la acidez? Sí, ¿no? Aún quedaría pendiente disminuir la acidez y varios otros problemas más, ¿cierto? Disminuir la acidez, disminuir la pesca, etcétera. ¿Verdad? Entonces la respuesta aquí sería la A. ¿De acuerdo? La A. Entonces, ¿qué pasa si reducimos a cero la contaminación por plástico? Bueno, si ya no hay contaminación por plástico, tenemos otros problemas que también tenemos que atender, ¿no? La acidez, la eutroficación, ¿cierto? La pesca, etcétera. ¿De acuerdo? Desde la 5, la A. ¿Ok? Queda así entonces. 1A, 2E, 3C, 4D, 5A. ¿Ok? Hasta acá, ¿preguntas? ¿Todo claro con las respuestas? Ok. Entonces, eso respecto a este pequeño texto. Vamos a pasar al texto 2 de la sección B. Tenemos dos textos, texto A y texto B. Ya sabemos que el texto A tiene una postura y el texto B tiene otra distinta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, empiecen a leer. Para esto son las 10:40. Yo creo que para solucionar este ejercicio, para resolver este texto, unos 10 minutos basta, ¿no? Entonces, hasta las 10:50. ¿De acuerdo? Empecemos. Cualquier cosita estoy por aquí igual.
Ok, hicieron el texto. Exactamente el primer texto, el texto A, nos mencionaba las opiniones de el cardenal Gerard Ludwig Müller, ¿no? Que se ponía pues al Papa Francisco, ¿no? Porque decía que era un hereje, ¿cierto? Que no era ortodoxo. Ortodoxo, por si acaso, es cuando alguien... La ortodoxia es seguir las normas o los principios de algo, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica, ser ortodoxo es seguir los principios de la Biblia, básicamente, ¿no? Entonces, eso es ortodoxo. Bueno, entonces, Müller se quejaba pues, de que el Papa Francisco no era un poco ortodoxo, ¿cierto? Y que, bueno, que ojalá lo perdone, pues, ¿no? Y que, bueno, se metió en política, ¿no? Y también apoyaba a la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Entonces, eso, y que eso era contrario a la doctrina de la Iglesia. Por otro lado, el texto B nos decía que el Papa Francisco, a pesar de que en su momento criticó duramente, ¿no? El matrimonio homosexual durante el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? En Argentina, de todas maneras, cuando llegó al papado, ¿no? Eh, no se flexibilizó de alguna manera su discurso, ¿no? Y fue más bien fue más bien amable, ¿no? Con la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? No los juzgó, sino más bien los acercó a la religión. Entonces, ahí tenemos los dos textos contrapuestos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la pregunta 1. Dice, la discusión de ambos textos gira en torno A. ¿Cómo debe comportarse y hablar un líder religioso en todo contexto posible? B. Las estructuras de poder que se enfrentan en el interior de la Iglesia romana. C. La aceptación de las personas homosexuales como verdaderos hijos de Dios. D. La ortodoxia que busca la Iglesia para volver a su cauce ideológico clásico. E. Las polémicas generadas por el Papa Francisco en torno a la doctrina católica. ¿Qué marcaron ustedes en esta pregunta 1? A, B, C, D, E. La E, ciertamente, ¿no? Ambos giran en torno a las polémicas, ¿no? ¿Cuáles fueron las polémicas? Básicamente decirle a los homosexuales, bueno, ustedes también forman parte del plan divino porque son personas finalmente, ¿no? Esa es su polémica, ¿cierto? Muy bien. Las polémicas generadas por el Papa Francisco, ¿no? Ok, 1. Vamos a ver la 2. Dice, el término ortodoxo en el texto A implica criterio, cuidado, norma, acomodo, severidad. Creo que eso está recontra fácil. El término ortodoxo, ¿qué implicará? Criterio, cuidado, norma, acomodo, severidad. El término ortodoxo en el texto A, ¿qué implicará? Dicen, él no debe ser hereje, ¿no? Tiene que ser ortodoxo. La C, ¿cierto? Lo mencioné hace un momento también, ¿no? Recordemos que la ortodoxia es seguir los principios, ¿no? Las normas, los principios de algo, ¿no? En el caso de la ortodoxia católica, seguir pues los principios católicos, ¿no? Fundamentados en la Biblia, básicamente, ¿no? Muy bien, norma. Excelente, 2C, no. Vamos con la 3, dice, de acuerdo con el texto B, es incompatible afirmar que la perspectiva, sobre la homosexualidad del Papa Francisco, A, siempre se mantuvo en los linderos de la clásica ortodoxia en materia matrimonial. B, fue adquiriendo matices más razonables y serios en torno a la comunidad LGTBIQ+. C, contrajo un compromiso profundo sobre la transformación de la norma cristiana. D, se contradice con la mirada severa del cardenal Müller, pero no con la de Jesucristo. E, se mueve dentro de la lógica de la posmodernidad y la propuesta intersubjetiva. ¿Cuál creen ustedes o cuál marcaron o cuál marcarían en el caso de la 3?
¿Qué es incompatible afirmar aquí? ¿Nada? Incompatible. Ya fíjense, en el texto B nos dice básicamente que el Papa Francisco tuvo algunos gestos con la comunidad, ¿cierto? Sin embargo, estos gestos fueron mínimos, fueron mínimos en realidad, ¿no? No es que el Papa Francisco haya emprendido una lucha, ¿no? Contra la transformación de la norma cristiana y no, vamos a aceptarlos, vamos a exigir que los países, ¿no? Aprueben el material. No, en realidad no, en realidad simplemente el Papa tuvo algunos gestos porque son personas, porque la gente era persona nada más, ¿cierto? De humanidad básica. No, no es que él emprendió una lucha cristiana para transformar la iglesia, ¿cierto? Simplemente tuvo gestos de apoyo, nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo incompatible? ¿Cuál sería lo incorrecto, lo que no se dice según el texto B? Que contrajo un compromiso profundo, ¿no? Sobre la transformación de la normativa cristiana, ¿no? Esta es, ¿cierto? No trajo pues un compromiso profundo, simplemente tuvo algunos gestos, ¿no? De hecho, en el 2010, les dije hace un momento, ¿no? De hecho, en el 2010, cuando en Argentina, su país, aprueban el matrimonio homosexual, dice pues que es una desviación, que no debe ser, ¿cierto? Entonces, no es que haya habido una transformación radical, ¿cierto? No tuvo un compromiso profundo con esa transformación, simplemente tuvo algunos gestos de acercamiento, nada más. ¿De acuerdo? Por eso es la C. ¿Se entiende por qué la C? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Recuerden que yo no puedo leerles los labios, tengo que escribir. Muy bien. Ok, entonces por eso la C. Vamos con la siguiente, la 4. A partir del texto A nos dice, se infiere que la herejía, recordemos que la herejía es todo acto que va en contra de las normas de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué marcaron acá? A, atenta contra las buenas costumbres de las sociedades ordenadas y clásicas. B, es una propuesta contra el conservadurismo político de la doctrina eclesial. C, tiene su origen en las tentaciones del Papa por mantener su fama en las redes. D, ya no tiene ningún tipo de preocupación con lo demoníaco como causa básica. E, se corresponde en la contemporaneidad, o sea, ahora, con visiones ideológicas y políticas. ¿Qué marcarían aquí en la parte? La E por ahí saliera. ¿Alguien más? La E, ¿no? Ciertamente, ¿no? Lo llamó hereje, ¿no? ¿Por qué lo llamó hereje? Básicamente porque se acercó a los chinos, ¿no? Tuvo un acto, un gesto con los chinos, que es un país ateo, básicamente, ¿no? Eso en cuestiones políticas. Y en cuestiones ideológicas, pues porque tuvo un acercamiento, una aceptación, un guiño a la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Entonces, por eso le dijo a Müller, es un ateo, es un papateo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, 4E. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la 5. Finalmente, dice, si las decisiones del Papa Francisco no tuvieran repercusiones políticas o mediáticas, entonces, ¿qué sucedería? A, se habían dispuesto de manera más radical las transformaciones de la curía romana, básicamente. B, la discusión doctrinal sobre su acercamiento a China o a la comunidad LGTBIQ+, se mantendría. C, habría la posibilidad de mantener una sana doctrina tal y como Cristo la planteó a los apóstoles. D,
todos los países ateos y laicos discutirían la formación de cardenales para generar influencia en la iglesia. No existiría ningún óbice para el empleo de las redes sociales para llevar a cabo los sacramentos. Entonces, si el Papa Francisco, si sus acciones, no tuvieran repercusiones mediáticas, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué habría hecho él? La discusión doctrinal sobre su acercamiento a China o la comunidad se mantendría, ya, pero esa discusión doctrinal, ¿dónde se daría? ¿A qué nivel? ¿Quién más? ¿Quién más? Javier le dice la D. ¿Qué más? ¿Quién más? Nadie más. Ciertamente la B, ¿no? Entonces, estas discusiones doctrinales se mantendrían, ¿no? ¿A qué nivel? A un nivel más bien privado, teologal, ¿no? No tiene nada que ver, pues, con la política o lo mediático, ¿no? Él no hace, eh, él no tomó su, sus decisiones, ¿no? Doctrinales, de fe, humanas, básicamente, por tener pantalla, ¿no? O tener injerencia política, ¿cierto? Básicamente lo hizo a un nivel más bien espiritual, teologal, íntimo, ¿no? Entonces, la 5 es la B, ciertamente. Muy bien, entonces eso, ¿de acuerdo? Esta queda así, 1E, 2C, 3C, 4E y 5B, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora al texto 3. El texto 3 es un poquito complejo. Les voy a explicar primero el, el término, como para que vayan ubicándose en la lectura, porque es una lectura un poquito filosófica, así que les explico primero de qué trata el término y ya ustedes lo leen. ¿De acuerdo? Aceleracionismo. ¿Qué es el aceleracionismo? Es una doctrina, una corriente filosófica que dice, estamos viviendo en un mundo capitalista. Para que esto cambie, ¿cierto? Hay que acelerarlo. Entonces, básicamente el aceleracionismo trata de acelerar las condiciones del capitalismo para que esto cambie. Ahora, hay dos grupos, ¿no? La gente, los grupos de izquierda escucharon esto, lo toman y dicen, sí, hay que acelerar el capitalismo, ¿no? Para destruirlo desde dentro y que colapse. Y en ese colapso, pues imponer o generar otro sistema social. Por otro lado, la gente de derecha dice, sí, está bien, hay que tomar al aceleracionismo para que esto se perfeccione, se perfeccione, se perfeccione al tal punto que se genere una élite, ¿no? Una élite científica, por decirlo de algún modo. Entonces, tenemos dos polos, ¿cierto?, que utilizan al aceleracionismo. Otra vez, ¿qué es el aceleracionismo? Es una corriente filosófica que se basa en que para que el capitalismo cambie, básicamente, para que el capitalismo cambie, hay que acelerarlo, ¿no? Entonces, los dos, tanto la gente de derecha como la gente de izquierda, toman a este concepto y lo reacomodan a sus visiones de mundo, básicamente, ¿no? Las personas de izquierda dicen, bueno, hay que tomar lo mejor del capitalismo, ciencia y tecnología, para acelerar este proceso y destruir el capitalismo desde adentro. Mientras que los de derecha dicen, sí, hay que generar el aceleramiento, la perfección del capitalismo para que se genere pues élites. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el aceleracionismo. ¿Ok? Ahora sí, lean ustedes el texto, tenemos para esto 10 minutitos, ¿de acuerdo? O menos, mejor. Bueno, ya 10 minutitos, lean este pequeño texto y respondan las preguntas. ¿De acuerdo? A ver, empecemos.
Ok, vamos a hacer entonces este texto 3, ¿de acuerdo? El aceleracionismo, ¿cierto? ¿Vale o no? No, bueno, no queda tiempo. Vamos con la 1. Dice, ¿cuál es el punto medular del texto? A. El aceleracionismo como una herramienta capaz de hacerle frente al capitalismo salvaje. B. El poder proletario moderno para adaptarse a los medios de producción. C. La discusión sobre el aceleracionismo como una filosofía procapitalista o contracapitalista. D. Una presentación del aceleracionismo después de su fundación por dos filósofos ingleses. E. La explicación sobre los autores y sus representantes más importantes del aceleracionismo. ¿Qué marcaron o qué marcarían ustedes aquí en todo caso? ¿Cuál es el punto central? ¿Mm? La C, la discusión sobre el aceleracionismo como una filosofía procapitalista y contracapitalista, ¿no? Claro, esta es cierto, porque les había dicho, les había explicado, ¿no? El aceleracionismo es simplemente acelerar el capitalismo y ya. Y luego vinieron los procapitalistas y luego los contracapitalistas a decir, los procapitalistas decían, bueno, perfeccionemos esto y tenemos una élite bacán, ¿no? Mientras que los contracapitalistas decían, bueno, cojamos lo más importante del capitalismo, tecnología y ciencia, empezando, tecnología y ciencia, ¿cierto? Apropiémonoslo y destruyamos al capitalismo desde dentro, ¿no? Aceleremos el capitalismo para pues, que finalmente colapse, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El punto medular es que esta discusión, pues, podría ser, el aceleracionismo podría ser tomado tanto por gente de derecha como por gente de izquierda, ¿cierto? Muy bien, entonces eso en la 1, 1C, perfecto. Vamos con la 2. Dice, dice, ¿cuál es el significado del vocablo recepción en el texto? Recepción es lectura, estructura, explicación, doctrina, interpretación. ¿Qué marcaron ustedes aquí? La palabra recepción. ¿Cómo puede ser entendida en el texto? ¿Mm? Esta es la primera parte, ¿no? Vamos a verlo. Acá dice, ¿no? Desde que Alex Williams y Nick Rinek publicaron Manifiesto por una política aceleracionista en el 2013, la recepción del aceleracionismo por parte de los intelectuales y movimientos sociales de izquierda ha tenido por dividirse en dos posturas claramente divergentes. Entonces, es, muy bien, interpretación, ¿cierto? La interpretación, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces 2E. Vamos con la 3. Dice, se infiere del texto que el aceleracionismo, inclinado hacia el sistema capitalista, A, no cuenta con un conocimiento cercano de las condiciones de la clase trabajadora, B, peca por dedicarse al trabajo académico y no salir a las calles a protestar siempre, C, se encarga de desarrollar una filosofía que reconoce en el totalitarismo una salida, D, no toma en cuenta los aportes de los intelectuales de izquierda más reputados, E, estudia diversas formas de enfrentar el sistema económico que oprime y expolia. ¿Qué marcaron ustedes aquí en la 3? Marcaron en la 3. ¿Mm? Se infiere del texto que el aceleracionismo inclinado hacia el capitalismo, ¿qué pasa con ello? La E, ¿ya? Estudia diversas formas para enfrentar el sistema económico que oprime y expolia, pero inclinado, o sea, los procapitalistas
van a enfrentar el sistema económico que ellos enarbolan? Difícil, ¿no? Entonces, no, no es la E. Recuerden, nos están preguntando, se infiere del texto que el aceleracionismo inclinado hacia el capitalismo. A ver, por ahí la C. Se encarga de desarrollar una filosofía que reconoce en el totalitarismo una salida. ¿Ellos se encargan de desarrollar la filosofía? No, ¿cierto? Los pro capitalistas lo que hacen es aplicar la filosofía, no desarrollarla. Entonces tampoco sería la C. A ver, piensen, ¿cuál sería? ¿Qué hacen estos intelectuales procapitalistas, ¿no? Al coger el aceleracionismo? Esta es la primera parte del texto. ¿Nada? La respuesta aquí sería que la B, ¿cierto? Nos dicen, ¿no? No, perdón. La A, ¿no? Nos dicen, no cuenta con una condición, o sea, no tienen, no saben, ¿no? Cómo, cuál es la clase, cómo se desarrolla la clase trabajadora. Y esa es la primera parte del texto, ¿no? Pero acá está. Dice, por otra parte, están todos aquellos que consideran una propuesta excesivamente academicista, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad estarían jugando a favor del capitalismo. Entre otros, este sería el caso del filósofo y sociólogo alemán, ¿no? Y dice, según el cual la aceleración sería un fenómeno inherentemente capitalista, ¿no? Moderno y totalitario, que únicamente puede alinearnos y desconectarnos de las experiencias vitales ligadas al mundo material, ¿cierto? Entonces, ¿de qué está careciendo esto? Nos, ali nos nos aliena, nos aliena y nos desconecta de las experiencias vitales del mundo material. Es decir, no estamos cercanos a ellos, ¿verdad? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que no están cercanos a qué? A cómo se desarrolla en el mundo real, no cómo se mueve la gente en el mundo real, ¿no? Es decir, cómo se mueve la gente en el pueblo, ¿cierto? Entonces, dice, inclinados hacia un sistema capitalista, pues ellos no cuentan con un conocimiento cercano a las condiciones de la clase trabajadora, ¿no? Porque ellos mismos dicen, ¿no? Nos vamos a alinear, vamos a ir de ahí, ¿no? Nos vamos a distanciar, ¿cierto? Eso es el aceleracionismo en el capitalismo, ¿no? Distanciarse y volverse una élite, como les mencioné hace un momento, ¿no? Convertirse en una élite, ¿cierto? Bueno, si te conviertes en una élite, ¿de quién te separas? De la clase trabajadora. Entonces no cuentan con ese conocimiento. Okay. Vamos por acá. 4. Es compatible, nos dan el tiempo, es compatible con la visión de los teóricos favorables al aceleracionismo que A. Solo es posible el cambio si los proletarios mantienen su lugar central en la política. B. Es importante, es decir, centrarse en criticar a autores como Alex Honneth y Hartmut Rosa. C. La revolución debe apuntar a la apropiación de los últimos avances del capitalismo. D. La tecnología no es un elemento fundamental para su construcción. E. La técnica es el único elemento que permite comprender la transformación humana. Entonces, ¿qué marcarían aquí? Es compatible con la visión de los teóricos favorables al aceleracionismo. ¿Qué cosa? Porque ellos dicen, ¿no? Los que están de acuerdo con el aceleracionismo, dicen, hay dos cosas súper importantes en el capitalismo, ¿no? Avances tecnológicos y ciencia, ¿cierto? Muy bien, entonces nos dicen, ¿no? Es compatible con la visión de los teóricos favorables al aceleracionismo. ¿Qué? ¿Qué marcarían? Aquí la respuesta correcta sería esta acá, ¿no? La revolución debe apuntar a la apropiación de los últimos avances. ¿Y cuáles son los últimos avances? Los que les he venido repitiendo, ¿no? Ciencia y tecnología, ¿cierto? Entonces, apropiarse de los avances del capitalismo, estos dos, ¿no? Es
detonar al capitalismo por dentro, ¿cierto? Entonces es compatible con la visión de los teóricos favorables al aceleracionismo. Bueno, hacemos la revolución, pero utilizando estos dos avances, ¿no? Tecnología y ciencia. ¿De acuerdo? Sí. Finalmente, la 5, si el capitalismo no tuviese como premisa el perfeccionamiento de la producción, entonces, A, el objetivo de adueñarse de los medios avanzados no sería una prioridad. B, no presentaría ninguna grieta que posibilitará los movimientos revolucionarios. C, el aceleracionismo encontraría la forma de llevar a cabo un cambio técnico. D, la orientación teórica se concentraría en la transformación de la producción. E, otro sistema económico ya lo habría reemplazado. ¿Qué marcaron ustedes o qué marcarían ustedes? La A, ¿cierto? Muy bien. Adueñarse de sus medios avanzados no sería una prioridad, ¿verdad? Claro, ¿no? ¿Por qué? Como les he mencionado ya anteriormente, ¿no? El capitalismo lo que quiere es, pues, eh, perfeccionar, ¿cierto? Perfeccionar. Y para perfeccionar hay que adueñarse de ciertos medios que son buenos para avanzar, 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 avanzar. Bueno, si no quisiesen perfeccionarse, no tendrían por qué tener medios avanzados, ¿no? Para seguir avanzando, pues no les importaría, no les importaría perfeccionarse. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la 5. Coméntenme, tenemos hasta las 11:25, ¿cierto? Ya están en su receso, ¿no? ¿O no? Ya están en su receso, ¿cierto? Ya, entonces vamos a dar las claves del último texto y ustedes ya lo hacen en su casita, ¿de acuerdo? Recordemos que el texto en inglés, bueno, el texto en inglés es sobre el holocausto. En la primera parte nos están diciendo, another meat employed by Holocaust deniers, Ben of Detroit, de accept the historical fact that, sí, ya, en la primera parte nos están diciendo que los negacionistas del holocausto, ¿no? Los negacionistas del holocausto están empeñados en denigrar, en no aceptar el hecho de que fueron 6 millones de judíos los que murieron durante este periodo, ¿no? Durante el holocausto. ¿De acuerdo? En Auschwitz. Nunca se pronuncia esa palabra, Auschwitz. Bueno, de eso trata, ¿no? Y que más bien dicen pues que esas placas conmemorativas en el campo de concentración son exageradas, ¿no? Bueno, entonces, eso, ¿no? Y luego nos dicen, ¿no? En el 90, sin embargo, ¿no? El museo removió la placa, ¿no? En el que mencionaban, pues, que habían varios muertos, 4 millones de muertos, 6 millones de muertos, ¿cierto? Y lo reemplazaron por una placa en la que mencionaban que las víctimas solamente habían sido 1,5 millones y no 4, ¿no? Eso quiere decir que los negacionistas del holocausto están ganando terreno. ¿De acuerdo? Entonces, le doy las claves, ¿ok? Les doy las claves. 1 sería A, 2 sería E, 3 sería C, 4 sería C y 5 sería A. Y ustedes ya lo van resolviendo en sus casitas. ¿De acuerdo? Vuelvo a dictar las claves. 1A, 1A, 2E, 3C, 4C y 5A. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí. Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos. Nos vemos.